En Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5, el día de hoy tenemos el estudio número 10 del libro de Tito. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 2 y se llama Un testimonio que impacte. Es la parte número 1 del capítulo 2 de Tito. Si ustedes ven, son 5 versículos, pero todos estos 5 versículos tienen que ver exactamente con lo mismo, con el testimonio. Y pues creo que va a ser muy nutritivo esto para todos aquellos que decimos que somos cristianos, porque por parte de nosotros muchos pueden llegar a ser convertidos. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5. Estudio número 10, un testimonio que impacte, parte 1, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, mis hermanos, pues como les decía yo, en el capítulo 1 estuvimos viendo los requisitos para los ancianos. En el libro de Timoteo también estuvimos viendo los requisitos para los ancianos, pero también estuvimos viendo cómo los cretenses, hablando de la carta a Tito, estuvimos viendo cómo los cretenses estaban torciendo las escrituras, estaban desviando a mucha gente, estaban enseñando falsa doctrina. Y tristemente, pues es lo mismo que vemos ahorita el día de hoy. Hay miles de iglesias o de congregaciones, más bien, perdón, iglesias no, sino de congregaciones que están torciendo la sana doctrina, que están confundiendo, y también allí en ese tiempo en Creta estaban confundiendo a muchísimos al grado de que ya había gente que no sabía a quién creerle, porque todos decían que eran sana doctrina, todos decían que enseñaban la verdad. Y unos estaban judaizando, otros enseñando una verdad, otros otra verdad, otros decían yo soy la iglesia, otros decían no, yo soy la iglesia. Incluso recordemos a los de Corinto que decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Apolos. Entonces todo el cristianismo empezó a tener una revolución tremenda y hasta el día de hoy sigue igual. Sigue igual, tristemente, muchos se están desviando, muchos se están confundiendo, muchos ya no saben a quién creerle, muchos ya no saben a quién seguir por causa de, pues, este tipo de gente que ha tratado de engañar a los incautos o a los ignorantes. Y por eso es que Pablo envía a Tito a corregir lo deficiente, a levantar ancianos conforme a la sana doctrina, y a tratar de poner orden sin importar la dureza. Pablo, si ustedes recuerdan, a él no le importó decir palabras fuertes o palabras duras. Incluso recordemos cómo llegó y dijo, es preciso taparles la boca. Dice, es preciso taparles la boca, confróntalos frente a frente, háblales frente a frente, repréndelos delante de los demás para que teman. O sea, Pablo siempre estuvo defendiendo con dureza la palabra. O sea, Pablo, en cuestión de defender la sana doctrina o defender la palabra de Dios, él no andaba con temor. Él no andaba ay, se van a enojar los hermanos cretenses, no, ay, a lo mejor, me dejan de hablar, o a lo mejor se desvían. No, a Pablo no le importaba. A Pablo lo que le interesaba era que el nombre de Dios quedara en alto y que fueran exhibidos todos aquellos falsos maestros. Y por eso es que le dijo, yo te envío a ti, Tito, a que corrijas lo deficiente y que pongas esa orden. Y Pablo sabía, al igual que el día de hoy también sabemos,
que esta labor de poner, de exhibir a los falsos maestros y de poner orden en la iglesia es una labor titánica. No es una labor muy fácil, no es una labor donde todos te van a aplaudir y te van a decir, ay, qué bueno que estás en la sana doctrina, qué bueno que estás defendiendo la palabra de Dios. No, estamos, ahora sí como dice una película, no solos contra el mundo, y el mundo trata de callarnos, las congregaciones falsas tratan de minimizar la palabra, pero pues sabemos de qué lado estamos, y aunque sea una labor titánica, en el caso de Pablo, pues sabía que muchos se iban a poner en contra, pero también sabía que incluso muchos reconocían que los cretenses eran falsos maestros y falsos profetas. Sí, no sé si recuerdan que dijo Pablo, sus mismos profetas de los cretenses dicen que estos maestros son unos glotones, unos mentirosos, bla, 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 y dijo muchas cosas en contra de los cretenses, respaldándose por sus propios profetas. Entonces aquí es lo mismo, yo podría decir, pues tal congregación es falsa, y lo peor de todo es que los mismos congregantes y los mismos pastores hablan de que es falsa, ¿sí? Entonces eso es lo que Pablo estaba hablando sin importar la dureza. Él afirmaba lo mismo que los cretenses, que había desorden, había rebeldía, había mentiras que se estaban introduciendo en Creta, mas sin embargo Pablo, como tenía esa deuda espiritual y moral, no podía dejarlos, bueno, pues que hagan lo que quieran los cretenses, no, porque sabía que en Creta también había unos cuantos hermanos verdaderos. Y por esos cuantos hermanos verdaderos, Pablo estaba dispuesto a seguir peleando la buena batalla. Y es lo mismo ahora, no importa si son 2, 3, 100, 200, nosotros tenemos que estar peleando la batalla para que la palabra de Dios siga pura, limpia y como debe de ser la sana doctrina. Y Pablo es lo que le dice, pero tú, Tito, pues tú habla conforme a la sana doctrina. ¿Y por qué? Pues porque Pablo tenía que tomar cartas en el asunto. Pablo tenía que enseñar a los de Creta, y no nada más a los de Creta, sino a todas las iglesias de Cristo, cómo debía de ser una iglesia de sana doctrina. Y Pablo, en esta ocasión, envía a un siervo dispuesto a poner orden. Dios siempre va a levantar siervos dispuestos a poner orden en las iglesias falsas, o al menos levantar una iglesia de sana doctrina. Y Dios siempre va a respaldar a ese siervo que esté dispuesto a poner orden o a levantar una iglesia que defienda, y sobre todo no nada más que defienda, sino que viva esta sana doctrina. ¿Y cómo se va a saber si está defendiendo y viviendo esta sana doctrina? A través de un testimonio que impacte. Por eso es que se llama la predicación del día de hoy un testimonio que impacta. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro testimonio impacte a los demás. ¿Qué es impactar? Que confronte, que de pronto veas y digas, ah, caray, este es diferente a los demás. Este no es igual que todos. Este predica, pero también vive lo que está predicando. Entonces buscaba Pablo, Dios a través de Pablo, a un siervo que tuviera un testimonio que impactara aún a los propios profetas de Creta. O sea, mi testimonio, tu testimonio tiene que impactar no nada más a los de la iglesia, no nada más a tu familia, sino tiene que impactar al mundo entero. Ese es el propósito, y más nosotros que ahora ya tenemos redes sociales, tenemos que impactar al mundo, tenemos que impactar a los cretenses, tenemos que impactar a los falsos, tenemos que impactar con nuestro testimonio a cualquiera que se presente delante de ti. No nada más es que, no, yo hablo bonito, yo predico bonito, no, yo vivo también lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo le dio una lista que tenía requisitos para los ancianos, para las ancianas, para los jóvenes, para los siervos y para todo aquel que se decía cristiano. O sea, Pablo no quería que pasara desapercibido ninguno,
de los que decían ser cristianos, sino Pablo le da requisitos y dice, así tiene que ser el anciano, así tiene que ser la anciana, así tiene que ser el joven, así tienen que ser los siervos. Incluso en otros habla de cómo tenían que ser los esclavos y también los dueños de los esclavos. Así que esos requisitos tenían que ser para todos los que se dicen Iglesia de Cristo, no nada más para los ancianos o pastores, ¿sí? Para todo aquel que se dice cristiano, esos requisitos no son opcionales. Los requisitos no son opcionales. Y eso es muy importante que aprendamos, mis hermanos. Los requisitos para un cristiano no son si los quieres llevar a cabo. Los requisitos que Dios nos pone son requisitos que debemos de vivirlos, debemos de llevarlos a cabo porque ya somos nuevas criaturas. O sea, no es de que, ay, ahora yo ya no quiero ser oveja, ahora yo ya quiero ser puerco, entonces no soy hijo de Dios, porque la oveja va a ser oveja hasta que se muera, ¿sí? Así que no son opcionales, sino que son los requisitos que todo creyente debe obedecer. Si tú no estás obedeciendo algún requisito que viene conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tienes dos opciones: o te arrepientes y te conviertes a Cristo, o enderezas tu camino, porque recuerda que tienes que llevar un testimonio que impacte, un testimonio que tape bocas. ¿Sí se acuerdan que le dijo, tú ve y tapa bocas? ¿Y cómo voy a tapar bocas si tengo algo que ando haciendo mal? ¿Cómo les voy a poder impactar con mi testimonio si mi testimonio deja mucho que decir y que desear? Entonces nosotros tenemos que obedecer todos los requisitos que Dios nos pone, porque no son opcionales. Y entre ellos, entre esos requisitos que debían de obedecer todos, pues también tenía que obedecerlos Tito. O sea, Tito no se podía quedar de que, mira Tito, ve y pon orden, aunque tú seas un borracho, aunque tú seas un desobediente, aunque tú seas un falso maestro, ¿no? El primero que tenía que tener un testimonio que impactara, tenía que ser el que iba a ir a poner orden. Y este era Tito. Él también tiene que tener un testimonio que impacte. Lo mismo como tú que vas a ir a predicar el evangelio, como tú que eres cabeza de tu hogar, como tú que eres hijo de un hogar donde no son cristianos, pues tú que te dices cristiano o que eres cristiano, tienes que llevar ese testimonio que impacte también con tu vida. Entonces, este testimonio que impacte tenía que ser de parte de Tito antes de tratar de poner orden. ¿Y por qué es necesario que la persona que va a hablar del evangelio tiene que tener un testimonio que impacte antes de predicar el evangelio? Pues por lo mismo, para que yo pueda hablar con una facilidad, con una soltura, con una confianza, ¿sí? O sea, yo voy a hablar con esa confianza de que estoy obedeciendo a Dios. Y Dios, a través de Pablo, lo que está pidiendo es un testimonio que impacte al mundo y a todo aquel que se dice cristiano, pero no está viviendo lo que quiere o lo que dice ser. Yo no puedo exigirle a alguien que sea obediente a Dios si yo no soy obediente a Dios. Yo no le puedo decir a alguien que busque la santidad si yo no estoy buscando la santidad. Y es lo que Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 1 de Tito, le dice, pero tú. Es muy importante cómo Pablo ya después en todo el capítulo 1 le fue diciendo todo el orden que tenía que poner y le dice, Tito, espérate, ok, vas a ir a tapar vacas, vas a hacer aquello, vas a hacer esto, pero tú, primero tú eres, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que tu testimonio impacte? ¿Qué tienes que hacer para que tú puedas tapar bocas? ¿Qué tienes que hacer para poner orden? Para decirle, porque si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 2 empiezan los requisitos para los ancianos, las ancianas, y así sucesivamente, casi todo el capítulo 2 nos está hablando de cómo deben de ser los siervos o los cristianos, ¿sí? Y Pablo le está pidiendo a Tito que reprenda, que exhorte, que tape bocas, pero también le está diciendo, primero
tienes que tener un testimonio verdadero, un testimonio que impacte para que puedas llevar a cabo esta labor. Si yo no tengo un verdadero testimonio, cualquiera, no voy a poder tapar bocas, sino más bien va a ser al revés, cualquiera me va a tapar boca. Cualquiera me va a decir, ¿tú qué me predicas si tú eres peor que yo? O ¿tú qué me predicas si tú no eres obediente a Dios? Entonces, aquí Dios nos está confrontando, no nada más Pablo a Tito, sino también Dios a nosotros, nos empieza a confrontar y nos empieza a decir, primero tienes que ser tú. Pero tú, le dice, y yo quiero que te pongas tu nombre ahí, aquí dice, pero tú, Tito, ¿sí? Pero ahora pon tu nombre, pero tú, Alejandro, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pon tu nombre y date cuenta si verdaderamente podrás llegar a tapar bocas, llevar a poner orden en algún lugar si tú no estás en ese orden. Tenemos que vernos primero nosotros para que después pueda llevar a cabo la labor que tenía Tito dentro de esa iglesia de Creta. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no, entonces no voy a poder predicar ni vivir la sana doctrina. Y nadie, mis hermanos, que se compromete con Cristo puede caminar de acuerdo a sus determinaciones, a sus anhelos o a sus deseos personales, o más bien a su concupiscencia y su carne. O sea, por eso es que Pablo le dice, Tito, primero mírate tú. Mírate en el espejo, ve lo que estás haciendo. Tú no puedes caminar de acuerdo a lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que tú deseas. Tiene que ser conforme a la sana doctrina. Y por eso es que, mis hermanos, muy poca gente se compromete verdaderamente con Dios. Porque de pronto ven eso y dice, pero tú, dice, se trata de mí. Yo pensé que era ir y poner orden allá, ir y decirles, hagan esto, hagan aquello, hagan esto. Eso sí es bien fácil para todos. Pero le dice Pablo, Dios, a través de Pablo a Tito, primero hazlo tú. Primero hazlo tú. Y Dios sabía que Tito lo iba a poder llevar a cabo esto. Así que, mis hermanos, todo aquel que es llamado por Cristo debe hablar y vivir conforme a la sana doctrina. Y a lo mejor tú dirás, oiga, pastor, esto ya lo habíamos visto, sí, pero si ustedes se dan cuenta de Génesis, Apocalipsis, Dios siempre está hablando de lo mismo. Dios siempre nos habla de confrontarnos. Dios siempre habla de sacar a luz los falsos y los verdaderos. Desde Abel, desde Caín, siempre estuvo hablando de todo eso. Llega Apocalipsis y siempre dice que va a haber una división, que unos serán lanzados al lago de fuego y otros entrarán al lugar santísimo y entrarán a la presencia del Señor. Toda la palabra de Dios está confrontando a cada uno de nosotros. A unos para arrepentimiento y a otros para agradecimiento. Pero Dios siempre nos está hablando y es lo que le dice aquí Pablo a Tito, habla y habla y habla conforme a la sana doctrina. ¿Cómo voy a hablar? Viviéndolo. Y quizá ustedes digan, o a lo mejor algunos de ustedes esté pensando, bueno, pero ¿cómo voy a vivir o cómo voy a hablar conforme a la sana doctrina si ya todo el mundo dice que es sana doctrina? Ya todos hablan, no, yo tengo la sana doctrina, yo llevo la sana doctrina, yo enseño la sana doctrina, yo defiendo la sana doctrina y siempre predican y hablan y defienden sus enseñanzas diciendo yo soy sana doctrina, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, la sana doctrina debe de estar respaldada totalmente por los 66 libros que Dios inspiró. Si no está respaldada toda tu vida y toda la sana doctrina por medio de esos 66 libros, olvídate. O sea, yo no puedo estar diciendo, tengo sana doctrina, pero esto no lo creo. Yo tengo sana doctrina, pero esto lo voy a hacer de esta manera. Yo tengo sana doctrina, pero voy a deconstruir la Biblia o voy a deconstruir esta nueva doctrina. No puedo. Es lo que dice Dios, lo que dice Dios y lo que dice Dios. Y únicamente es lo que dice Dios, porque la palabra de Dios son 66 libros. Así que, mis hermanos, nadie se puede jactar de hablar la sana doctrina desviándose de las Escrituras. O sea,
vamos a ver a la luz de las Escrituras si verdaderamente eres sana doctrina. Vamos a ver si a la luz de las Escrituras lo que tú predicas es lo que está viviendo también aquel que se dice cristiano. Porque yo puedo decir que estoy en una iglesia de sana doctrina, pero ando todo tatuado, ando en alcoholismo, ando en drogadicción, ando en homosexualidad, en lesbianismo, no sé, en tantos y tantos pecados que hay. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano. Podré decir que estoy en una iglesia de sana doctrina, pero una cosa es la sana doctrina y otra cosa es lo que estoy hablando y viviendo. Y por eso es que Pablo confronta a Tito también antes de que vaya y le dice, pero tú habla todo conforme a la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si yo estoy hablando de que tengo sana doctrina o vivo la sana doctrina, entonces quiero decir que estoy de acuerdo en todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, yo no puedo estar en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Yo tengo que acatar lo que dice la Biblia, yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia, independientemente si a los demás no les agrada. Independientemente. O sea, yo eso es lo que tengo que entender, porque si uno está diciendo yo tengo sana doctrina, el otro dice tengo sana doctrina, y cuando se confrontan o se juntan y platican acerca de la sana doctrina, y uno de los dos está en desacuerdo con el otro, entonces uno de los dos es el que está mal. O sea, no puede haber dos sanas doctrinas, no puede haber tres sanas doctrinas, no puede haber tres enseñanzas o dos enseñanzas. Uno de los dos está equivocado. ¿Y cómo voy a saber quién de los dos está equivocado? A través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de los 66 libros. Porque yo no puedo decir, a ver, bueno, ok, tú estás de acuerdo, tú estás bien y tú también. No, uno de los dos está equivocado. No hay dos sanas doctrinas, no hay varias doctrinas, no hay una gran variedad de sanas doctrinas. O sea, no podemos estar buscando aquí, no, pues acá dicen que es sana doctrina, aquí me gusta, aquí me quedo. No, a la luz de las Escrituras vamos a ver si verdaderamente es sana doctrina. Mis hermanos, solo hay una sana doctrina. No hay más. Las demás o están confundidos y no les ha sido revelado, o definitivamente es falsa doctrina. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. No desvíes, no te equivoques, no te confundas. Hay una sola sana doctrina. Pablo es lo que defendía y Pablo sigue defendiendo hasta el día de hoy por medio de las Escrituras la verdad, mis hermanos. Por esta razón, Pablo primero le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber si es sana doctrina lo que enseño? Ver si la palabra de Dios me está respaldando. Así nada más, mis hermanos, así de simple y sencillo. Y Pablo le dice, tú habla, y cuando le dice tú habla, no nada más está diciendo tú habla con palabras, sino también le está diciendo tú habla con un testimonio que impacte. Yo te pregunto, no me contestes, ¿tu testimonio está impactando a los demás? ¿Tu testimonio está impactando a los demás al grado de que dicen, él sí es cristiano? ¿Ella sí es cristiana? Oye, en cualquier lugar yo lo veo como pez en el agua, como cristiano, como oveja. Yo no estoy, no, pues se me hace que aquí es cristiano, pero allá no. O sea, yo te pregunto, no me contestes, pero sí es importante que te contestes a ti mismo. Tu testimonio es un testimonio que impacta y que tapa bocas y que todos están viendo la sana doctrina a través de ti. Están viendo tu diferencia, están viendo tus cambios, están viendo tu transformación. Porque imagínate, ¿no? Dices, es que soy cristiano, soy nueva criatura. Y de pronto dicen, no, pues era un gusano, entró al capullo, pero salió otro gusano. Yo nunca he visto eso, mis hermanos. Pero tristemente hay muchos que se dicen cristianos y es lo mismo. Se meten al capullo según, que es el capullo, podría ser la congregación, podría ser la palabra de Dios, pero sale otro gusano y sigue igual, a lo mejor con alitas pequeñitas, pero sigue igual siendo un gusano.
Todo aquel que se convierte a Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que se convierte a Cristo tiene que tener un testimonio que impacte. ¿Y cómo voy a lograr que ese testimonio impacte a los demás? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Yo me someto a la palabra de Dios, yo me someto a lo que dice Dios, yo me someto con alegría, con gozo, con disfrute, disfruto la palabra, disfruto lo que me pide el Señor y no estoy de que, ay, esto es bien difícil. Y de verdad, mis hermanos, entonces va habiendo un impacto en los demás. Esto, mis hermanos, explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana doctrina. Un testimonio que impacte. Y esto, mis hermanos, también se llama coherencia. No sé si tú has entendido lo que significa o sepas lo que significa coherencia. La coherencia significa ser coherente. Ay, qué mucha sabiduría, ¿verdad? No, ser coherente significa actuar de acuerdo con lo que se habla, se piensa y se siente. Eso es ser coherente. Si yo estoy hablando que soy cristiano, yo debo de ser coherente con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que vivo, con todo mi ser debe de ser coherente. Y de esta manera voy a impactar a los demás. De esta manera voy a poder confrontar a los demás. De esta manera yo puedo hablar con toda tranquilidad, con toda libertad, con toda paz y decir, yo sí soy un verdadero cristiano. ¿Sí? De esta manera, mis hermanos, yo voy a ir tapando bocas. Así que coherente significa actuar de acuerdo con lo que se habla, se piensa y se siente. O sea que debe haber una concordancia entre la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Si algo no embona en tu cristianismo, quiere decir que hay algo que tienes que hacer en ti, o arrepentirte o enderezar tu camino. Mi coherencia o mi concordancia en el cristianismo tiene que ser igual en mi forma de hablar. Yo hablo conforme a la palabra de Dios. Yo pienso conforme a la palabra de Dios. O sea, cuando yo hablo, yo ya estoy pensando lo mismo. Y yo también siento conforme a la palabra de Dios. Porque yo no puedo estar sintiendo odio, rencor, falta de perdón y decirte perdono. Entonces algo está mal, algo no está concordando, algo no está siendo coherente conmigo. ¿Sí? Y de esta manera, por consiguiente, viene el actuar, un actuar de un verdadero cristiano. ¿En dónde? En todo lugar. Yo no ando caminando y, ay, que no me vaya a ver fulano de tal, que no me vaya a ver sutano porque no estoy caminando conforme al cristianismo. No, yo camino tranquilamente, yo vivo tranquilamente, yo hablo tranquilamente. ¿Por qué? Porque todo es coherente, todo concuerda con lo que yo predico. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tienes que, tú primero, habla conforme a la sana doctrina. Entonces tengo que ser coherente en todo, mis hermanos, en todo. ¿Sí? No puedo andar diciendo que soy cristiano y traigo odio, rencor, falta de perdón, etc. Así que, mis hermanos, recordemos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tú podrás decir que eres cristiano, pero si no eres coherente, si no tienes un testimonio que impacte, si no concuerda todo lo que tú estás diciendo ser, entonces recuerda que Dios no puede ser burlado. Tú podrás decirle Señor, Señor, pero el Señor dice, yo ni te conozco, yo no te conozco. De verdad, mis hermanos, cada día, no sé si te has dado cuenta, se va haciendo más angosto el camino, se va haciendo más angosta la puerta. Cada día como que cuesta más trabajo, pero tiene que ser así. Tiene que ser así porque tienen que caer los falsos hijos de Dios, o los falsos, o los que se dicen cristianos pero no lo son, ¿sí? Y por eso, mis hermanos, Dios no puede ser burlado, y por esta razón Pablo le dice a Tito, pero tú, o sea, primero mírate tú, primero ve lo que vas a hacer tú, primero mírate en el espejo, Tito, primero tienes que estar viendo, pensando si verdaderamente tienes la capacidad
para hacer o dar un testimonio que impacte. Te vuelvo a preguntar, ¿ya te has visto el espejo? Al espejo de Dios, no te vayas a querer ver en el espejo que compraste ayer en el tianguis, no. Estoy hablando del espejo de Dios. ¿Y cuál es el espejo de Dios? ¿Dónde voy a ver el espejo de Dios? ¿Cómo voy a saber el espejo de Dios? La Biblia, los 66 libros. Mírate a través del espejo de Dios. Acuérdate que ese espejo, o más bien esa tina de agua, es por donde vas a tener el lavamiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no sé si has visto tu figura o tu cara en una tina de agua. Cuando está quietecita, ¿cómo se ve? Igualito. Me veo igual, hasta parece un espejo, pero métele el dedo y se empieza a ver distorsionado. Yo te pregunto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo está tu imagen? ¿Toda distorsionada? ¿O está reflejándose Cristo? Porque tenemos que llegar a ser como el varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, Pablo le está diciendo a Tito que tiene que ser pasado por el ras, por la balanza, por la plomada que Dios está poniendo. Y yo sé que todos vamos a ser pasados por esa balanza, todos vamos a ser pasados por ese ras, por esa plomada. Y yo no sé si conozcas plomada, ras y balanza, pero te voy a dar un poco decía una persona iletrada, y yo me siento igual, decía, pues yo te voy a enseñar un poquito de química, que nada que ver, ¿verdad?, con la plomada, la balanza y el ras, pero voy a tratar de explicarlo. El ras, en el tiempo antiguo, como no había pesas a veces, entonces tenían botes que tenían de 1 litro, de medio litro, etcétera, y le echaban y decían, voy a rasar, no a arrasar, sino rasar. Rasar era meter una pieza, un ras o una tabla o un fierro, y rasaban el bote o la medida para que te dieran una medida exacta. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, nos está rasando. O sea, está viendo que no haya sobrantes, que no haya rebabas, que no haya nada que se desvíe conforme a la palabra de Dios. Él nos está rasando día con día y quitando todas las imperfecciones y todo. Yo no sé si has visto los carpinteros que están checando y le ponen garlopa, creo que se llama, y le están checando para que no haya rebaba ni nada y quede bien recta la tabla. Eso es rasar, eso es estar tratando de pulir para que quede recto el camino por donde caminas. La balanza, pues ya después, más adelante, conocemos la balanza, donde se ve si el peso es exactamente el que te están vendiendo o el que tú estás diciendo tener. Todo esto, mis hermanos, nos sirve para ver cómo está nuestro testimonio, si nuestro testimonio está impactando. Tiene que pasar por el ras de la palabra de Dios, tiene que pasar por la balanza de Dios y tiene que pasar por la plomada de Dios. ¿Qué es una plomada? La plomada es para ver si la plomada del albañil, para ver si la barda no se está desviando, no está chueca, no está de lado, no está torcida, sino que debe de estar correcta esa barda para que no se caiga con los vientos fuertes, con las tormentas, y donde tienes edificada esa barda o ese edificio que debe de estar edificado sobre la roca. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos varias cosas que podemos comparar con la palabra de Dios. Lo vemos el ras, la balanza y la plomada, que será pasada sobre todo su pueblo. O sea, no vas a pasar tú de que, a mí no me va a pasar el Señor por la balanza, a mí no me va a rasar, a mí no me va a poner la plomada. No, todo el pueblo de Dios tiene que pasar por esas pruebas espirituales, como cada albañil, como cada uno va a ser probado, como el albañil prueba con plomada un muro. Y para eso te pido que vayamos a Amos 7:8. Amos 7:8. Amos 7:8. Dice así la palabra de Dios:
Jehová entonces me dijo, si no llegaste ahí a Amos, entonces escucha lo que dice la palabra. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Si tú pusiste atención, Dios está probando con plomada de albañil al pueblo de Israel y dice que ya no tolerará más aquellos que están torcidos, aquellos que se están desviando, aquellos que están jugando al cristiano y no son cristianos. Pablo le está diciendo a Tito, pero tú habla conforme a la sana doctrina. Y dice Dios, ya no toleraré más. Y a lo mejor tú digas, bueno, pero es que yo conozco a muchos que andan en falsa doctrina y Dios los ha tolerado. No, Él está hablando de su pueblo. Su pueblo, dice, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no lo toleraré más. ¿Qué da a entender todo esto? Que si tú verdaderamente eres hijo de Dios y sigues en desobediencia, cuidado, porque Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar conmigo y Dios va a tratar con todos los que somos verdaderos hijos de Dios. Porque los que no somos hijos, los que no son hijos de Dios van a ser desechados. Y les podrá ir bien, y podrán tener riquezas, y podrán tener dinero, y se podrán estar congregando en otro lugar donde se sientan felices, contentos y a gusto, pero al final el Señor va a decir, apártense de mí, malditos obradores de maldad. Al final va a decir eso Dios. O sea, no es nada de que, entonces Dios me va a solapar mi pecado, Dios me va a permitir seguir en mi pecado, Dios ni se va a dar cuenta. Dios no puede ser burlado. Se burlarán del pastor, se burlarán de los hermanos, se burlarán de la congregación, se burlarán de todo, pero de Dios no se van a poder burlar. De Dios no se van a poder burlar aquellos que dicen ser hijos y no lo son. Por eso es que, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a ser primeramente un testimonio que impacte para todos los demás. Y cuando digo un testimonio que impacte para todos los demás, ¿dónde tenemos que empezar? En casa. En casa. Pero es que yo no soy perfecto. No, Dios sabe que eres imperfecto. Y Dios sabe que tienes cosas que no va a hacerte muy fácilmente dejar, pero tienes que dejarlas. Porque Dios no deja nada a medias. Dios no deja nada a medias. Dios te va a corregir. Dios te va a arrasar. Dios te va a meter en la plomada. Dios va a meter la balanza. Dios no va a decir, bueno, pues sí es cierto, es imperfecto, así que siga. No. Dios conoce tu corazón. Y Dios también conoce si verdaderamente estás tratando de dejar ese pecado, ese error, esa maldad, ese torcimiento, o estás diciendo, pues al final sí soy. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios hizo nuevas criaturas. Lo viejo ya pasó. Lo viejo ha pasado, mis hermanos. Ya no podemos seguir igual. Y dice en el versículo 2 de Tito, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así que, mis hermanos, si Tito empieza por él mismo, Pablo le dice que empiece por él mismo, después le dice por las cabezas. Las cabezas tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Y si ustedes recuerdan en el capítulo 1 les dice irreprensibles. Y si ustedes recuerdan en Timoteo también les vuelve a dar requisitos para los ancianos. ¿Por qué tanto en los ancianos? ¿Por qué tanto énfasis en los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Creo que hemos aprendido, mis hermanos, que los ancianos son los pastores, los líderes, los guías, los presbíteros, como quieras llamarle, aquel que está como cabeza espiritual para una iglesia. Entonces Dios empieza por la cabeza.
Dios empieza por el que va a ser el líder. Dios empieza por el que va a guiar. Dios empieza por el que trae el cencerro. Dios empieza por el pastor que Dios puso para que guíe a sus ovejas. Ay, el pastor no me llama, no, el pastor no está para llamarte, el pastor está para exhortarte, para enseñarte, para reprenderte, para guiarte, para impulsarte, para consolarte. O sea, para eso está el pastor, pero sobre todo el pastor está para enseñarte la sana doctrina. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo le dijo a Tito, pero tú ve a visitar a todos, ve a ver quién tiene comida, ve a ver quién tiene aceitito, ve a ver quién tiene esto, ve a ver quién tiene aquello. No, Pablo le dijo, pero tú enseña la sana doctrina. Enseña la sana doctrina. Eso es lo más importante, mis hermanos. Porque ¿de qué serviría que yo estuviera yendo si no les llevo sana doctrina? Les llevo tortas, bolillos, chicles, palomitas y no les llevo sana doctrina. Primero es la sana doctrina. Primero es eso, mis hermanos. Así que una iglesia conforme al diseño de Dios debe de ser guiada por ancianos que hayan sido pasados por la plomada de Dios. Híjole. Y le digo a Dios, eso no me lo pongas a mí, Señor. No, también yo voy a ser pasado por la plomada de Dios. También Dios va a arrasar mi cristianismo, mi testimonio. Va a ver si verdaderamente estoy en la balanza correcta. Porque yo tengo que llevar un testimonio que impacte a los demás. Yo no puedo ser igual a los demás, que no les importa si están bien con Dios o si están obedeciendo la palabra de Dios. Yo tengo que llevar voy a ser pasado por la plomada de Dios. Y es lo que dice Pablo, le dice a Tito y a Timoteo, y Dios lo dice también en todas las escrituras acerca de los falsos y los verdaderos. Por sus frutos se conocerán, por su camino se conocerán, por todo lo que hagan se conocerán. Y así que, mis hermanos, los ancianos no podemos caminar conforme a nuestro supuesto libre albedrío. Podremos caminar conforme al libre albedrío en cuestión de mi vestimenta, en cuestión de mi peinado, en cuestión de muchas cosas, pero en cuestión de la palabra de Dios, de la santidad, no puedo. En cuestión de lo que diga Dios, yo no puedo cuestionar a Dios. No debo cuestionar a Dios si verdaderamente soy un hijo de Dios. El anciano tiene que guiar al pueblo de Dios y debe de tener un testimonio que impacte al cumplir los requisitos establecidos por Dios. Yo no sé si te ha pasado a ti que llegas y dices, pues dice, fulano tal es cristiano. ¿Cristiano? Deberías de verlo. Deberías de ver su actuar. Deberías de ver su hablar, deberías de ver su vestir. La esposa, ¿no? La esposa deberías de verla otra vez, se fue a nadar a Mazatlán y andaba en un traje de baño, pero mega mini, ¿no? ¿Verdad? Como que no se oyó bien. Mini. Entonces, de verdad, mis hermanos, o sea, tiene que ser un testimonio que impacte en todo lugar. Que tenga a sus hijos en sujeción, que su esposa esté sujeta a él. De verdad, mis hermanos, no es nada fácil ser un anciano de la sana doctrina, porque Dios va a pasar la plomada sobre él. El anciano debe de tener un testimonio que impacte cumpliendo los requisitos establecidos por Dios. No por una denominación, no por una doctrina, no por una enseñanza, no por una deconstrucción, no por un progresismo, no por nada de eso, sino por la palabra de Dios, establecido por Dios. Dios dice, Dios tiene que ser obedecido. ¿Te gusta? No, no me gusta. Ah, pues entonces no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios se deleita en los dichos de Dios, en la palabra de Dios. La iglesia, mis hermanos, también debe de ser edificada conforme a la plomada de Dios para que tenga un testimonio que impacte. Si se dan cuenta, todo va en un proceso. Tito va a ir a poner orden. ¿Con quién primero? Con los ancianos. Primero él, claro, lógicamente primero él. A ver, mírate en el espejo, Tito. ¿Estás listo? Sí. Ok, vete. ¿A quién vas a ir? A los ancianos.
Él no va y primero a la iglesia regaña y primero exhorta y primero enseña. No, primero los ancianos. Porque los ancianos son los que andan mal, son glotones, sus mismos profetas dicen que son de lo peor allá en Creta. Entonces tú vas a ir con el anciano y a partir de hoy, Tito, vas a empezar a levantar ancianos que impacten con su testimonio. Ancianos que sean sobrios, prudentes, castos, que tengan en sujeción a sus hijos. Ay, pues es que mis hijos son bien rebeldes. No, pues entonces no sirves para anciano, no sirves para servir. Y ya después vamos a ver a las ancianas también, ¿eh? Porque a lo mejor dicen, ay, qué bueno que no soy hombre. No, también para las mujeres. La iglesia también debe de estar edificada conforme a la plomada de Dios. Después de que el anciano ahora es la iglesia tiene que caminar conforme a Dios. Pastor, pero es que esa hermana anda en desobediencia. Pues entonces no es hermana. Ni le digas hermana. ¿Cuánto tiempo llevas y anda igual, peor o sigue igual de rebelde? No, entonces no es hermana. O la confrontas y la pones frente a frente de todos los demás para que los demás teman y le tapas la boca. Bueno, eso dice Tito. Pablo le dijo a Tito, ve y confróntalos. No le dijo, ve y solápalos. En ningún momento leo yo que diga la palabra de Dios, ve y solapa al hermano para que no se sienta mal. O ve y no le digas nada para que no se vaya de la congregación. O ve y compréndelo. Es un niño, es un cristiano carnal. No, no hay cristianos carnales, mis hermanos. No existe el cristianismo carnal. Eso fue una idea de otro igual que quería ser carnal. Así que, mis hermanos, no hay cristianos carnales, no hay medios hermanos. Ahora sí que como dicen, ni parientes somos. O son hermanos o no son hermanos. Esta iglesia debe de estar edificada también conforme a la plomada de Dios para que también tenga un testimonio que impacte. La iglesia tiene que enseñar doctrina sana y sólida. El anciano y el rebaño, fíjense bien esto, el anciano y el rebaño deben de estar de acuerdo con su hablar, su pensar, su sentir y su actuar. O sea, deben de ser coherentes. La iglesia debe de ser coherente con el anciano y la iglesia debe de ser coherente con Tito. La iglesia, el anciano y Tito deben de ser coherentes con Pablo. Pablo, Tito, la iglesia y el anciano deben de ser coherentes con Dios. Todos unidos. O sea, no pueden estar unos que sí, otros que no. Todos debemos de estar unidos. Somos un cuerpo. Así es. Todos tenemos que ir en el mismo andar. Así es. No puede ser que el pie derecho camine a la izquierda y el izquierdo a la derecha. Deben de caminar igual. Es que yo no estoy de acuerdo, pastor. Bueno, pues entonces no eres iglesia. Porque la iglesia tiene que caminar en el mismo sendero, en el mismo angostura, en el mismo camino angosto que Dios ha dispuesto. ¿Sí? La iglesia no puede enseñar una doctrina basada en el pastor, porque el pastor no puede estar en concordancia nada más con la iglesia. Tienen que estar unidos todos, lo acabo de decir. Tampoco la iglesia puede enseñar una doctrina basada o vivir una doctrina basada en una denominación. Es que nosotros somos bautistas y nosotros debemos de ser como los bautistas. No, espérame, tú tienes que ser como un cristiano. Quítate la camiseta de bautista, quítate la camiseta de pentecostal, quítate la camiseta de presbiteriano. Tú tienes que ser un cristiano verdadero. Eso de las denominaciones las inventaron. Pero un cristiano verdadero es el que camina conforme a la palabra de Dios. Tampoco una iglesia puede caminar conforme a una doctrina basada en la ideología. Pues es que todo tiene que evolucionar. Y pues Dios ya evolucionó y ahora vamos a deconstruir la palabra de Dios y vamos a deconstruir la nueva doctrina. No. Aquí la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No podemos estar cambiando nada. Todo debe de ser
conforme a su totalidad a la palabra de Dios. Así es. ¿Cuál? Total. ¿Cuánto? Toda. Su totalidad. Es que esto no me gusta, arrancárselo a la palabra de Dios. O táchaselo, o bórralo. Di, esto no me agrada y mejor lo vamos a deconstruir, lo vamos a cambiar. Mis hermanos, si una congregación no pasa la prueba, ¿qué crees? Dios no la respalda. Dios no quiere levadura en su iglesia. Poca levadura leuda toda la masa. Poca. Y no dice mucha, poca. Creo que lo he dicho miles de veces. Hermanos, a ver, ¿quién de ustedes se tomaría un vaso de leche fresca con una mosca dentro? ¿Quién? Ni quitando la mosca. Ya dices, no, ya, guácala, tírala al drenaje. ¿Y por qué entonces muchos están comiendo la palabra de Dios? Con no una mosca, sino con miles de moscas. ¿Por qué? Porque no son iglesia. Porque la oveja ya no come basura. La oveja ya no, solo el puerco. Así que mis hermanos, si una congregación no pasa la prueba, Dios no la respalda, no la va a respaldar. Dios al contrario la va a exhibir. Por eso es que les decía yo en el estudio pasado, si alguien me llega y me dice, oye, ¿cuál congregación me recomiendas? Porque quiero irme a una que está cerca de mi casa, quiero una donde no me exigen mucho, quiero una de acuerdo a mis deseos personales. No, pues entonces no eres hijo de Dios. ¿Sabes cuál te recomiendo? La católica. Ay, no, pero es que yo soy cristiano. No, pues no eres cristiano. Porque el cristiano vive la palabra de Dios, vive conforme a la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Tú estás buscando algo que se amolde a tu concupiscencia. No estás buscando algo que verdaderamente sea la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios anhela, desea conocer a Dios y se va olvidando de él mismo. Dios no va a respaldar esa congregación, Dios la va a exhibir porque su testimonio es contrario al ras y a la plomada de Dios. Dice en Isaías 28:16, si quieren escuchen. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué significa todo esto? Acabo de leerlo en Isaías, se los dije 28, 16 y 17. ¿Qué significa todo esto? Que Dios ya puso un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Y que esa piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, es Cristo, y el que creyere no se apresure, o sea, no se preocupe. El que creyere ya está en paz con Dios. Gracias, Señor. Dios ya puso esa roca, pero dice, y ajustaré. ¿Qué significa ajustar? Apretar, ¿verdad? O ajustar algo que no quiere entrar bien. Dice, ajustaré el juicio a cordel. ¿Qué significa ajustaré el juicio a cordel? Volvemos con la plomada, mis hermanos. La plomada tiene un cordel, tiene una cuerda, y tiene que ajustar con el cordel el juicio. Tu verdad, lo que verdaderamente eres hijo de Dios. Y este cordoncito con la plomada ahí abajo va a checar si verdaderamente está de acuerdo con tu cristianismo. ¿Sí? Y dice, y a nivel la justicia. El juicio con el cordel y la justicia con el nivel. ¿Qué es el nivel en este caso? La plomada. O sea, no nada más el cordel, sino también la plomada tienen que estar de acuerdo. La justicia y el juicio deben de estar de acuerdo para un verdadero hijo de Dios.
Dios va a pasar por eso, ajustará, dice que te va a ajustar, te va a enderezar tu camino, va a corregir lo que estaba torcido. Dice, y granizo barrerá el refugio de la mentira. ¿Ya ves cómo Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Dice, y aguas arrollarán el escondrijo. Por más que se oculten, por más que digan que son verdaderos, Dios va a arrollar a todos aquellos falsos. Dios no puede ser burlado. Así que mis hermanos, muchos dirán que son cristianos, pero algo que caracteriza a la verdadera iglesia de Cristo es la perseveración. El que perseverare hasta el fin será salvo. No se permite salirse de la carrera al cristiano. El verdadero cristiano va a terminar la carrera. Si te sales a la mitad de la carrera, déjame decirte que es como en las tortillas, a la cola. Te vas atrás otra vez. Y lo peor de todo que a lo mejor ya ni entras como las vírgenes insensatas, que creyeron que con tantito aceite era más que suficiente, que con poquito de Cristo era más que suficiente, que con un poquitito ya no necesito ser limpio con el aceite del Espíritu Santo, ya no necesito estar limpio totalmente, con tantito, dice el Señor, yo voy a pasar el cordel y la plomada. Así que mis hermanos, cuando Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ahí Pablo está hablando de perseverancia. Perseverancia. Perseverar, continuar. Vamos de subida, mis hermanos. Vamos de subida al monte Sión. Gloria a Dios. Vamos de subida, no vamos de bajada. Ni vamos en planito. Si quieres un lugar planito, vete a allá donde hicieron ¿cómo se llama? La torre de Babel, en Zoar. Dice que en Zoar encontraron un llano, un planito, y ahí se estancaron, ahí se establecieron, ahí se quedaron. No, mis hermanos. Nosotros vamos de subida. Si tú te das cuenta, en toda la palabra de Dios, para ir a ver a Dios tenía que ser hacia arriba. Hacia arriba. Y no era difícil, no era fácil. Así que mis hermanos, perseverar en la sana doctrina, perseverar en lo que ha sido el fundamento que es Cristo. Si ustedes conocen la historia del inicio de la iglesia visible aquí en el mundo, fue en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, se derramó, ¿y qué es lo que sucedió después? Dice que los que habían sido llamados y añadidos por Dios perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Cristo persevera. La iglesia de Cristo permanece. La iglesia de Cristo está fundamentada en la piedra angular. La iglesia de Cristo va a seguir siendo pasada por el cordel y la plomada. La iglesia de Cristo va a seguir siendo rasada. La iglesia de Cristo va a seguir siendo pasada por la balanza. Cada uno de nosotros no vas a pasar de panzazo, no vas a ser de los que, bueno, Dios te solapa y te dice, pásate. No. Cada uno de nosotros va a ser pasado por esas pruebas. Por eso, mis hermanos, es necesario que estemos gozosos cuando pasemos por diversas pruebas. ¿Cuántas? Diversas. No sé si entiendes qué significa diverso. Diversidades muchas, diferentes, todas, unas pruebas difíciles, unas más fáciles, unas imposibles para ti, mas no imposibles para Dios. Diversas pruebas. Ay, esta prueba, esta es bien fácil, sí la brinco, sí, dice Dios, bueno, pues ahora te voy a poner otra más grande. Así es. Diversas pruebas. Si la pequeñita no la puedes brincar, ¿crees que estés capacitado para la grande? Mis hermanos, esa era la identidad de la iglesia.
Y esa debe de ser la identidad de la iglesia. Perseverar en la obediencia de los mandatos de Dios. Por eso la iglesia primitiva y la iglesia verdadera de hoy continúa impactando al mundo con su testimonio. Así es. ¿Tú crees que no impactaba esa iglesia? Esa iglesia primitiva, esa iglesia que estaba dispuesta a dar su vida con tal de defender el nombre de Cristo. Impactaban. Decían, bueno, ¿estos qué? Son los del camino, estos son los que andan caminándose y creyéndose Cristos. Impactaron al mundo. Y seguían impactando al grado de que se levantaba uno y lo querían matar. ¿Y ahora? ¿En qué impactamos, mis hermanos? Bueno, nosotros sí, ¿verdad? Seguimos impactando a los demás. Dicen, bueno, ¿estos qué? Siguen igual. No han cambiado, siguen con sus mismas tradiciones de predicar la palabra y la palabra. Sí. Pero ellos siguen con sus mismas tradiciones de desviar la palabra y desviar la palabra. Y cambiarle a esto, cambiarle a aquello, para que no se vaya la gente. No, mis hermanos. Nosotros somos una iglesia que tiene que impactar al mundo. Amén. Que tiene que estar firme en la roca, en la piedra angular. Y que perseveremos hasta el fin. No podemos estar caminando conforme a las nuevas modas del mundo. La iglesia de Cristo no se cansa ni se cansará, sino que perseverará. Muchos retroceden, muchos se cansan, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y perseverarán. Amén. Yo espero en Jehová, no espero en mis fuerzas. ¿Tú cómo estás? Mis hermanos, no importa el lugar, no importa la decoración, no importan las instalaciones, no importa la cantidad, no importan los seguidores, no importa nada, mis hermanos. Lo que importa es la perseverancia en la palabra de Dios. Amén. Es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Pero tú habla conforme a la sana doctrina. No le dijo, tú, mira, saca una nueva ideología, pero tú, pues inventa algo, o ponles, piedritas con cojín para que se sienten a gusto. Tú búscales una congregación, no, tú allá afuera si es necesario, pero predica la sana doctrina. Pablo le dijo a Tito, tú habla, tú vive y tú persevera en lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te importa si hay luz o si están a oscuras, o si hay sonido, luz y sonido, butacas acoginadas. En ese tiempo ni siquiera la iglesia pensaba en eso. Nada, mis hermanos. Mis hermanos, el mensaje que resuena y transforma en el púlpito es lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia de Cristo o no. ¿Cómo estás hablando la palabra de Dios? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué se predica en tu iglesia? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Conforme a la sana doctrina o conforme a la concupiscencia del mundo? Así que, mis hermanos, con eso voy a detenerme hoy. Ya no voy a continuar con lo de los ancianos ni las ancianas. Me voy a detener aquí. Pero yo te voy a pedir que analices tu testimonio a la luz de las Escrituras. ¿Cómo está tu testimonio? Pregúntate si tu testimonio pasaría o pasa por el ras de Dios. ¿Estará nivelado? ¿Estará correcto? Pregúntate si tu testimonio pasará por la plomada de Dios. ¿Estará recto? ¿Está recto tu testimonio? ¿Está siendo un testimonio que impacta? Pregúntate también si tu testimonio pasará por la balanza de Dios. ¿Estará en el peso correcto o estará cayendo más lo carnal, lo mundano? Tú así soy y qué. Mi vida es mi vida y nadie se meta con mi vida. De verdad, mis hermanos,
nuestro testimonio debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Dios está preparando mesa para nuestros enemigos. Espero y tú no seas de esos enemigos de la fe. De verdad, mis hermanos, Dios está preparando su iglesia y la está vistiendo, la está ataviando. Yo te pregunto, ¿eres de la iglesia? ¿Eres la novia? Nuestro testimonio, mis hermanos, debe de ser coherente a lo que decimos ser. No puede ser un testimonio contrario a lo que yo digo que soy. No podemos quedarnos estancados en el viejo hombre. El viejo hombre no va a heredar el reino de los cielos. Recuerden, mis hermanos, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y Pablo les dice a los corintios, no se confundan, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú todavía reúnes uno de estos requisitos, mi hermano, no eres mi hermano. Así que, mis hermanos, de verdad, debemos de entender que los cristianos, los hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Amén. Los que estamos en Cristo, nuevas criaturas, somos. Y Pablo le sigue diciendo a todos ellos, no se equivoquen, los rateros, los ladrones, los afeminados, los homosexuales, bla, 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 esos no heredarán el reino de Dios. Y dices, ay, pero es que yo era prostituta, ay, es que yo era homosexual, ay, es que yo era avaro, es que yo era ladrón, es que yo era esto. Y dice el Señor, sí, eso éramos algunos. Eso éramos algunos, mas ya hemos sido lavados. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor. Amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo cual no hay condenación para los que estamos en Cristo. Gracias, Dios. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Está impactando tu testimonio? Porque dicen verdaderamente es hijo de Dios. ¿O está impactando tu testimonio porque dicen, ese de hijo de Dios no tiene nada? Ni el apellido. De verdad, mis hermanos, es necesario que veamos cómo está nuestro testimonio delante de Dios. Porque si no, Dios nos va a pasar por la balanza, por la plomada y por el cordel. Vamos a orar.